Me dio mucha alegría, mucho gozo ayer tener tantos hermanos aquí en la iglesia. Yo creo, sí, gloria al Señor. Pasamos más de 200 personas. Se cree que hasta 250 personas tuvimos en todas las facilidades. Y yo le doy gracias al Señor, dice la hermana en el segundo piso. Le doy gracias al Señor porque al principio solamente pensábamos que venían 70, 80 personas, ni llegar a 100. Que está bien, ¿verdad? Nosotros seguimos adelante con los que vengan. Pero algo sucedió que explotó la cosa. Y a un momento u otro comenzaron a decir los hermanos, los pastores: no, nosotros traemos 15, nosotros venimos con 20, otra iglesia 25, otra solamente 5. Ya después se aumentó, pastor, y después me dicen, íbamos a venir con 5, pero después 15. Y así, los pastores, los hermanos. Y cuando venimos a ver, ya yo tenía una lista de más de 200 personas. Y en sí, gloria al Señor, hermanos. Y fue algo maravilloso, ¿verdad? Porque éramos todas las iglesias de West Palm Beach, del Treasure Coast y también de Fort Lauderdale, una iglesia de Fort Lauderdale, un pastor salvadoreño. Sí, estoy hablando de iglesias. Y entonces, pero la mayoría de las iglesias éramos de acá, de aquí de Palm Beach, West Palm Beach. Y le doy gracias al Señor porque se hizo ese llamado y ellos contestaron ese llamado. Y hermanos, ayer yo pude observar y fue muy claro para mí de que somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Que sí, somos diferentes congregaciones, con diferentes pastores, pero ayer me pude tener esa confirmación de que somos una sola iglesia. Y eso me dio mucha alegría, me dio mucho gozo, ¿verdad? Y al final de los, o sea, tuvimos diferentes sesiones, ¿verdad? Ver a todos los hermanos saludarse. Estamos hablando del santuario lleno y los hermanos saludándose y, ¿verdad? Y todo el mundo bien apretado. Y wow, qué gozo, ¿verdad? Estar los hermanos juntos en armonía. Y aquí, en Hechos, podemos ver que es lo mismo que estaba pasando. Al principio de capítulo 2, vemos de que el Espíritu Santo desciende, de que el Espíritu Santo llega por primera vez a la tierra para quedarse. Pedro se levanta, predica un mensaje y se convierte en 3,000. A las 3-4 semanas se convierte en otros 5,000. Y de un momento a otro eran 12 y después 120 y ya más de 8,000 personas. Un avivamiento. Una cosa muy bonita. Y los hermanos predicando, enseñando, compartiendo su fe con los demás. Y el Señor, hermanos, estaba ahí en medio de todo eso. Igual que nosotros, el Señor está en medio de nosotros, en medio nuestro. Y vemos que capítulo 3, 4, 5, la iglesia seguía creciendo. Los hermanos, ¿verdad? Ellos compartían su fe con los demás. Pero fíjense que llegamos al capítulo 15 y el capítulo 15 es un capítulo muy interesante. Es interesante porque en este capítulo vemos que hay problemas. En este capítulo 15 vemos de que hay un conflicto
El Señor permite que se escriba este capítulo para que nosotros veamos esto. Porque la verdad es de que no todo es color de rosa. Y eso nos damos cuenta aquí en este capítulo. O sea que hay diferencia de opinión y Dios permite que veamos el problema. Dios permite que veamos que la iglesia del Señor no es perfecta. Nosotros no somos perfectos. No somos perfectos. Pero también aquí lo que puedo ver, analizar, estudiar, puedo entender de que además de ver el problema, también Dios nos da la solución. Porque siempre es así. Siempre el Señor nos va a dar la solución de los problemas que tenemos en nuestras vidas. Porque Él quiere que nosotros aprendamos a resolver los problemas. Y no en la carne, que realmente sepamos, que aprendamos a resolver las situaciones que a veces nos vienen en la vida, que la podamos resolver de una forma bíblica y no en nuestra propia opinión, porque a veces eso es lo que sucede. Muchas veces vienen los problemas y lo queremos resolver de una forma en la carne. O creemos que nosotros tenemos la solución y dejamos a un lado lo que es la palabra de Dios. Y esa es una situación que debemos nosotros entender. Es algo que nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. No importa el problema que tengamos, no importa la situación que nos encontremos, nosotros tenemos que acudir al Señor primero y no de último. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir con eso? Porque muchas veces nos vienen esos problemas. Y lo primero, llamar al funalito. Mira, fíjate que tengo mi carro que se me dañó. Y en vez de decir, Señor, mira, tengo este problema con mi carro. Señor, te pido, Dios, que tú me ayudes, que el problema se resuelva rápido, Señor mío. Ya después llamar al mecánico. Pero yo creo que muchas veces lo hacemos al revés. Tratamos nosotros mismos de resolver el problema. Ya cuando tratamos todo, ¿verdad? Y no resulta nada. Ahí es que venimos al Señor. ¿No le ha pasado? ¿Verdad que es así? En vez de ir al Señor primero, es el último. Pero también no es fácil a veces las cosas de esta vida y perdemos paciencia. Por ejemplo, con las injusticias que muchas veces suceden en nuestro alrededor, llámese en nuestro contorno inmediato o en el estado o en el país. Injusticias. Y nos molestamos, especialmente cuando pasan leyes que están en contra de nuestras creencias cristianas, que están en contra de nuestros valores y nos molestamos. No sé usted, pero yo sí. Cuando escucho wow, esa ley no lo puedo creer. Y entonces, el problema más grande es cuando quieren forzarnos a aceptar esas leyes. Cuando nos quieren forzar a aceptar una cultura que es en contra de Dios. Y entonces los papeles se invierten. Porque entonces el mundo nos ve a nosotros como intolerantes. Nos ven como los malos de la película porque nosotros rechazamos ese pecado. Últimamente, un ejemplo, la inmoralidad sexual.
Están tratando de pasar leyes donde los hombres pueden entrar en los baños de las mujeres. Qué cosa más increíble. Nunca pensé de que fuese eso un problema. Nunca pensé que eso es algo que tuviéramos que tratar. Sin embargo, eso es lo que ahora están las noticias. Eso no es nada nuevo. Lo que les estoy diciendo es nada nuevo. Usted lo está escuchando por todos lados. Y el mundo quiere forzarnos a aceptar esas leyes malévolas, diabólicas. Sin embargo, la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser personas de paz. Y tenemos que ser personas de paz. Sin embargo, la iglesia no puede aceptar leyes que están en contra de la palabra de Dios. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Nosotros no podemos aceptar leyes de donde sea, del gobierno, del Estado, de lo que sea, que vayan en contra de nuestros valores cristianos. En una ocasión quisieron forzar al apóstol Pedro y a los apóstoles a que no predicasen la palabra, a forzarlos a aceptar esas leyes mundanas que tenían en aquel entonces. Pero quiero que usted escuche muy bien lo que le dice el apóstol Pedro a los gobernantes. Les dice, Hechos capítulo 5, versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, todos estaban en un solo sentir, y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Palabra de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claramente podemos ver que la iglesia primitiva tenía muchos problemas. Ellos estaban rodeados de lo que es paganismo, de ritos paganos, aún de ritos judíos de ellos mismos. Y el problema es que estas costumbres, especialmente las costumbres mundanas, eran normales para la gente común y corriente de esos tiempos. Esas costumbres diabólicas, costumbres paganas, para ellos era normal. Pero que cuando nosotros venimos al Señor Jesús, ya entonces vemos, wow, eso, ya el mismo Espíritu Santo que está dentro de usted y de mí nos hace ver, hey, eso no podemos hacer. Nosotros no podemos compartir con eso. Pero para la gente común y corriente, vivir una vida de pecado era algo normal. Una persona que no conoce del Señor, una persona que no conoce de Dios, el pecado es normal para ellos. Ellos no ven nada mal. Pero una persona que está en Cristo Jesús es diferente. Ya nosotros ya no podemos conformarnos con las cosas de este mundo. Y es exactamente lo que le dice el apóstol Pablo a los romanos. Escuchen lo que le dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, y aquí va, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que nosotros tenemos que entender que el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesús, ya nosotros no somos del mundo. Ya nosotros no hacemos las cosas de este mundo. Estamos en este mundo, dijo el Señor Jesús, pero no somos de este mundo. Hay cambio en nuestras vidas. Somos renovados. El mundo ya no vive en nosotros.
Entonces el apóstol Pablo sigue explicando de que una vida en Cristo Jesús es una vida que está libre. Nosotros somos libres. Y lo que estaba haciendo el apóstol Pablo sencillamente estaba repitiendo las palabras del Señor Jesús cuando dijo de que nosotros somos libres. Entonces el mensaje de Hechos capítulo 15 es un mensaje donde las cadenas son rotas. Las cadenas del legalismo son rotas. Las cadenas del pecado son rotas. Y es por eso que el capítulo 15 es un capítulo muy importante en la Biblia. Es por eso que estas últimas semanas me he quedado acá en el capítulo 15, porque es necesario. Y entrando un poquito más en materia, el apóstol Pablo y Bernabé estaban predicando. Ya ellos estaban predicando en las afueras de Israel. Se recuerda que el mandamiento era de que ellos tenían que comenzar en Jerusalén, y después en Judea, después Samaria, ya después a los confines de la tierra, afuera de Israel. Ya se había llegado a ese punto. Ya la iglesia tenía 15, 20, 25 años, algo así. Ya el apóstol Pablo había tomado control de su ministerio. Si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Bernabé fue quien va y lo busca. Te toma casi un año de buscarlo. El apóstol Pablo ya el Señor lo está usando. Pero el Señor lo manda a Bernabé y le habla: anda a traer al apóstol Pablo, porque aquí es donde yo lo quiero, aquí en Antioquía. Aquí es que él va a arrancar con ustedes. Y así fue. Hermanos, comenzaron las almas a convertirse. Eran miles y miles y miles de almas que se comenzaron a convertir con el apóstol Pablo y con Bernabé. Y había un gozo, era un tiempo emocionante, igual que ayer. Ver todas estas personas acá y me traía al capítulo 15. Tantas personas, hermanos en Cristo. Y todos ayer estábamos en un solo sentir, un solo espíritu. Todos ayer teníamos el deseo de seguir a Cristo. Fue un buen tiempo en el Señor. Estaban convirtiendo tantas almas con Pablo. Es más, lo mismo estaba sucediendo, o mejor dicho, sucedió en Israel con los apóstoles. Igual, ¿verdad? El Señor estaba con ellos, con los apóstoles, y ahora con Pablo y Bernabé. Y el Señor se estaba mostrando de una forma poderosa con los milagros, y la gente se convertía al Señor. Pero para el capítulo 15 de Hechos ya habían más gentiles convertidos que judíos convertidos. Pablo estaba arrasando con todo. Dios lo estaba usando a él de forma poderosa, a Pablo. Ellos estaban haciendo la voluntad del Señor. Pero aquí está el problema: que los judíos cristianos en Jerusalén querían que los gentiles cristianos pasaran por los ritos judíos. O sea que para ellos era venir al Señor más
hacer un montón de otras cosas. Lo tenían mal, porque así no es. Prácticamente eran legalistas. Váyase a Hechos capítulo 15, versículo 1. Tenga su Biblia con usted ahí lista, pues vamos a leer varios versos. Mire lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, y les dice: si no se circuncidizan conforme al rito de Moisés, escuche esto, no podéis ser salvos. O sea que ellos estaban diciendo: ustedes tienen, para que sean salvos, para ser salvos, ustedes tienen que tener fe en Jesús, más pasar por las leyes judías. O sea, creer en Jesús más otras cosas. Y esto era algo muy serio. Esta enseñanza no era correcta. Lo que ellos estaban diciendo no era cierto. O sea que ellos lo que estaban diciendo es: creer en Jesús más ser circuncidado, creer en Jesús más cambiar sus hábitos de lo que ustedes comen, creer en Jesús y hacerse prácticamente judíos, creer en Jesús y vivir según la ley mosaica. Eso es lo que ellos estaban exigiendo a los nuevos hermanos que se convertían, los gentiles. Y el apóstol Pablo les dijo: no, eso no es así. Lo que ustedes dicen no es correcto. Y mire, venía de alguien que si había alguien que conocía la ley judía, si había alguien que conocía lo que es la ley mosaica, es Pablo. Él mismo lo dijo en una ocasión: yo era un fariseo de fariseos. Y era judío de judíos y hebreo de hebreos, ¿sí? Y se cree de que Pablo pasó a su maestro Gamaliel. Gamaliel se creía que era el mejor maestro de todos los tiempos de Israel. Hasta el día de hoy es reconocido como un gran rabino, como un gran maestro. Pablo le pasó a él. Entonces, si había alguien que conocía de eso, era Pablo. Y aquí Pablo les está diciendo: no, muchachos, están mal. La salvación solamente viene por gracia. La salvación viene simplemente tener fe en Cristo Jesús y nada más. ¿Cuántos dicen amén? O sea que la gracia es un regalo de Dios. Hermanos, no deje que nadie los confunda con eso. No hay nada más que hacer para recibir la salvación, sino creer en Cristo Jesús. Y serás salvo tú, y no solamente tú, sino hasta tú, toda tu familia. Y lo creemos por fe. Entonces, lo que sucedió es que lo llamaron a una reunión, fíjese, al apóstol Pablo. Dije: mira, aguantate, porque lo que estás diciendo no estamos de acuerdo con vos. Lo que estás diciendo de que los gentiles no tienen que ser procesados para que se conviertan a judíos, es lo que estás diciendo. Entonces eso pues nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Dónde que fue el cambio? Si ya cuando estábamos acá en Israel ya sabíamos que eso es lo que era. Y le dicen: no, aguantate, porque no, esto no está bien. Venite, lo llamaron, fíjese. Él estaba por allá. Él es el apóstol Pablo ganando almas, miles de almas, gentiles. Y le dicen: mira, aguantate. Y sabe que cuando hay problemas, desafortunadamente se aguanta todo. Yo creo que eso lo dije la semana pasada. Cuando hay problemas en la iglesia,
el evangelio desafortunadamente se aguanta. Tenga cuidado que ninguno de nosotros seamos, ¿verdad?, esa persona que aguante el evangelio del Señor. Y dicen: Pablo, tenés que regresarte porque tenemos que discutir esta situación. Este es un problema. No estamos de acuerdo con ustedes, lo que están haciendo. Y los llaman a esa reunión. Miren, en esa reunión estaban todos los jefes. En una reunión de alto rango. Miren, les voy a decir quiénes estaban en esa reunión. Estaban todos los apóstoles. Estaba Santiago, el medio hermano de Jesús. Él es el que estaba al frente de la reunión. Era el presidente del concilio, el hermano Santiago. Estaban los judíos, o el grupo de judíos cristianos que eran de los fariseos, dicen. Y después apareció Pablo y Bernabé. Mire, entonces llegaron a esa reunión. Hágase de caso, quiero que usted visualice esto. Llegaron a esta reunión y estaban todos ahí presentes, todo ese grupo. Entonces los judíos cristianos son los primeros que se paran y exponen su caso. Mire lo que dice acá, Hechos capítulo 15, versículo 5. Hechos 15, 5. Y ellos presentan su argumento y dicen esto: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea que eran cristianos, judíos, pero que venían de la secta de los fariseos, se levantaron y comenzaron a decir esto. Escuche bien, dice: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En el primer versículo ellos claramente dijeron: si no hacen eso, no son salvos. ¿Se puede creer eso? El capítulo 5 lo vuelven a repetir y dicen: no, todo el mundo tiene que pasar por la ley judía, tiene que pasar por la ley mosaica. Pero ¿sabe cuál es el problema con eso? El Señor al principio solo les dio 10, que son los 10 mandamientos, todos los conocemos. Pero en el transcurso de los años, ellos mismos convirtieron esos 10 mandamientos en más de 600 leyes que ni ellos mismos podían cumplir, ni ellos mismos. Entonces estos judíos insistían que los gentiles tenían que ser procesados por la ley mosaica. Ellos insistían que todos los que se convertían tenían que pasar por esa clase de nuevos miembros. Y en esa clase de nuevos miembros ellos los iban a comenzar, ¿verdad?, a ese proceso de convertirlos a los gentiles a judíos. Pero entonces fíjese que se levanta el apóstol Pedro y entonces él expone su caso. Y aquí está, Hechos capítulo 15, versículos de 7 al 10. Y dice así, mire, escuche bien: y después de mucha discusión, o sea que estaban ellos, hermanos, y me imagino que eso se puso bastante fuerte la cosa, argumento, quizás gritando, todo el mundo ahí. Entonces Pedro se levanta y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Él está hablando de Hechos capítulo 2. Cuando por primera vez Pedro, ¿verdad?, predica ese primer mensaje y por primera vez se convierten toda esa gente. Y él sigue, versículo 8: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Yo no sé si usted entiende exactamente lo que le está diciendo aquí el apóstol Pedro. O sea que les está diciendo, primeramente Él nos dio a nosotros el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en el capítulo 2. Claro que nosotros somos judíos y ya nosotros estábamos cumpliendo más o menos la ley, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro dice: pero ese mismo Espíritu Santo que vino sobre nosotros también está cayendo sobre los gentiles. Y ellos no están haciendo absolutamente nada que ver con la ley judía. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro.
Entonces dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Entendió ahora? Purificando por la fe sus corazones, por la fe. Porque es la única forma en la cual nosotros venimos a Cristo Jesús. Es por la fe. Entonces le hace esta pregunta: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y está hablando de todas esas leyes que ellos mismos se habían inventado. Y si ustedes mismos no pueden cumplir con todas estas leyes, ¿cómo es que ustedes quieren, cómo es que ellos cumplan eso? Forzarlos a ellos. Ya después se levanta el apóstol Pablo. Imagínense, el apóstol Pedro, ahora el apóstol Pablo. Y dice que versículo 2, sígame. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban, y aquí está, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, lo mismo que estaba sucediendo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, estaba sucediendo allá en Galacia y en Turquía y todos esos lados por allá. O sea que no había diferencia. Lo mismo que estaba sucediendo acá, estaba sucediendo acá también. O sea que Dios igual hacía caer el Espíritu Santo sobre ellos sin nada de ritos, sin ningún legalismo. Entonces se levanta Santiago, ya con el veredicto, ya con lo que ellos van a hacer. Mire lo que dice él, Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29. Dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea que lo que estaba haciendo de 600 y pico de leyes, esto es lo único que le vamos a exigir a los hermanos gentiles. Versículo 29: que abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. 4 cosas. O sea, de 600 y pico, solamente 4. De las cuales cosas, si ustedes guardan esto, todo va a estar bien. Pasarlo bien. O sea, ¿saben lo que quiere decir eso, pasarlo bien? Es decir, se terminó la reunión. Ya. O sea que era una gran victoria para el evangelio. Y gracias a Dios por ello. Porque hasta el día de hoy nosotros no tenemos que pasar por ningún legalismo, por ningún rito, por nada. Sencillamente creer en Cristo Jesús para la salvación de nuestra alma. Es lo único. Pero ¿sabe qué, hermanos? Iglesia, amigos que están acá. Es tan fácil caer en el legalismo. Si uno tiene cuidado, cualquiera puede caer en eso. Cualquiera puede juzgar a alguien por cosas quizás insignificantes. Es fácil apuntar el dedo y decir, mira aquel, como, no, hombre, mira, y se dice que es cristiano. Y apuntamos el dedo. Y juzgamos porque quizás ese hermanito recién se convirtió, no está a la altura suya, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y lo miramos así, de cabeza a los pies. No, a ese le falta mucho. Y criticamos. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas, hermanos. Tenemos que tener misericordia. Tenemos que tener paciencia. Y tenemos que tener amor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, hermanos. Amén. Mire, estos judíos
no estaban contentos con ese veredicto. Me imagino que en esa reunión se pararon todos, me lo puedo ver, lo puedo imaginar. Se pararon todos, ¿verdad? Y se hicieron entre ellos la señal, ¿va? Vámonos de acá. Y veo todo el mundo saliendo juntos así, ¿verdad? Al mismo paso y cerrando fuerte la puerta. Bueno, no sé si habían puertas, ¿va? Pero me puedo imaginar todos así furiosos saliendo de esa reunión porque el veredicto no era hacia el favor, al favor de ellos. Pero ¿sabe qué? Ellos no se quedaron quietos. Porque ¿sabe qué? El diablo nunca está contento cuando nosotros decidimos seguir a Cristo. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? El diablo nunca va a estar contento cuando usted sigue al Señor. El diablo nunca va a estar contento cuando usted lee la palabra, lee la Biblia. El diablo nunca va a estar contento cuando usted es una persona de oración. El diablo nunca va a estar contento cuando usted es fiel a Dios. Ahora sí, el diablo sí va a estar contento cuando usted no hace ninguna de esas cosas. El diablo está muy contento cuando usted es carnal. El diablo está muy contento cuando usted no se reúne con los hermanos, como dice la palabra de Dios. Y llega el punto que ya el diablo ni caso le hace. Dice, no, ya ya está bien. No tengo que hacer nada con aquel porque aquel ya sigue. No hace nada, ¿verdad? No hace, mejor dicho, no hace las cosas que tiene que hacer. ¿Y sabe qué? Estos judíos se vuelven a aparecer. ¿Sabe dónde? En Galacia. O sea que salen de Israel. Mire cómo la mente malévola de la gente. Dicen, bueno, nosotros, ¿sabe qué? Nosotros vamos a irnos donde están las iglesias allá que el apóstol Pablo ha fundado. Por allá nos vamos a ir. Allá vamos a entrar, nos vamos a meter en esas iglesias y vamos a enseñar esto. Váyase a Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Quiero que usted lea algo. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 7. Dice así. Y esto es el apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo, antes de leer estos versos, Pablo estaba bastante molesto con la iglesia de Galacia. ¿Cómo lo sé? Porque casi todas las cartas él les da un saludo. Miren, hermanos, cómo están, Dios les bendiga. Y un saludo muy bonito. Aún con los corintios, que estaba también Pablo un poco molesto con ellos, hasta ellos les da hasta un saludo, medio saludo. Pero con los gálatas no está muy contento con ellos. Y desde unas primeras, ya Pablo sí se les dice, hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pero miren, les quiero decir, o sea que enseguida, versículos 6 y 7 dice, estoy maravillado. O sea, ahí en realidad lo que está diciendo, estoy muy molesto. O sea, está diciendo, no lo puedo creer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, le dice, sino que hay algunos que os perturban. Está hablando de estos judíos y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, yo no lo puedo creer, estoy maravillado, inclusive estoy un poco molesto con ustedes porque ustedes le hicieron caso a estos judíos que vinieron a ustedes y les presentaron esto que no es el evangelio. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Y estas personas insistían de que para ser salvo hay que hacer todas estas cosas. Y ellos estaban enseñando algo falso. Y mire,
Esto le quedó en la mente del apóstol Pablo, que hasta casi el final de Gálatas, él sigue con esa temática. Miren, váyase a Gálatas capítulo 5, versículo 6, y dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, ahí está la palabra clave, sino la fe que obra por el amor. O sea, lo que está diciendo que la salvación solamente es por fe, y fe en Cristo Jesús, quien nos amó. Hermanos, la salvación nunca se va a lograr por obras. Usted no puede ser salvo por buenas obras o porque usted es una buena persona. Y gracias a Dios que sí, ¿verdad? Si usted es una buena persona, ya por lo menos ya usted está llegando. Eso es bueno. Pero uno no es salvo por las buenas obras. Y sabe que todos los sistemas religiosos, todos, menos el nuestro, cree eso. Ellos creen que la salvación se alcanza por las buenas obras, menos lo que nosotros creemos. Nosotros no creemos esto. Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.